Estado social de derecho y bienestar social. Colombia con un Estado social de derecho y bienestar social, pero empobrecida. La pobreza en nuestro país siempre ha prevalecido, pero cuando hay cambio en el mercado laboral y no se tiene empleo digno, no se tiene acceso a una buena salud y educación, se abren más las brechas sociales. Para darnos cuenta de la situación de la pobreza en el país, hay dos formas de calcularlas: por el índice de pobreza monetaria y el índice de pobreza multidimensional. El índice de pobreza monetaria es el cálculo a partir de los ingresos monetarios de los hogares. El índice de pobreza multidimensional evalúa 5 dimensiones donde los hogares colombianos podrían estar en privación. Se evalúa condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud y trabajo, acceso a los servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda. Entonces tenemos que según el DANE, en el año 2017 la pobreza monetaria fue de 26,9% y la pobreza extrema fue de 7,4% en el total nacional. Entre el año 2017 y el año 2016, 385.000 personas salieron de la pobreza monetaria y 469.000 personas salieron de la pobreza extrema en el total nacional. En el año 2017, la pobreza multidimensional fue de 17,0% para el total nacional y en el año 2016 fue para el 17,8%. En el año 2016 y 2017, en el total nacional, 255.000 personas salieron de la pobreza multidimensional. También tenemos el índice Gini o coeficiente Gini, que es la medida de la desigualdad, ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos de un país, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Toma valores entre 0 y 1, donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 indica que solo un individuo tiene todo el ingreso. Según el DANE, la distribución del ingreso logra un año más de mejora. El coeficiente Gini pasó de 0,522 en el año 2015 a 0,517 en el año 2016 en el total nacional, completando 3 años con reducciones consecutivas. El coeficiente Gini no mide el bienestar de una sociedad. El tema que voy a tratar es referente al Estado social de derecho. ¿Qué es? Es aquel que sus funcionarios, como el gobierno, deben de tener una conducta intachable y son los que ocupan cargos en el Estado de Derecho. Estos funcionarios son los que deben de respetar y proteger todos los derechos de los ciudadanos, pero principalmente los miembros del gobierno, que deben de garantizar sus derechos, por lo menos en la teoría. Podemos decir que la Constitución Política de Colombia definió al país como el Estado social de derecho, donde el Estado debe intervenir en el orden social para garantizar los derechos económicos y sociales, esencialmente en el mismo de condiciones materiales para cada una de su vida digna, como la salud, la educación, la vivienda, la alimentación y el salario, entre otros. Por otro lado, el modelo económico neoliberal promueve el desarrollo de un Estado mínimo. Con la apertura económica en Colombia se expiden varias leyes para limitar y desmantelar las principales instituciones de bienestar, con el argumento de proteger el sistema económico de afectos considerables como autodestructivos, ineficientes. Por tal motivo, se implementó, entre otras, la reforma laboral en 1990 y la reforma a la salud, a la seguridad social en 1993. Prevalentemente a estas reformas se implementaron políticas de tipo asistencialista, como fueron programas para desplazados, de apoyo dirigidos a mujeres cabeza de hogar, régimen subsidiado de salud, red de solidaridad, los cuales se han orientado a mitigar los efectos laterales de la política económica
y evitar los conflictos sociales, pero no garantizar una vida digna a todos los colombianos. Las políticas sociales en Colombia. Las políticas sociales es la intervención del Estado colombiano para brindar el bienestar a las personas y desarrollo de las comunidades. Estas van enfocadas a beneficiar a las personas que presentan carencias en la satisfacción de necesidades básicas vitales mínimas para vivir, como lo son el alimento, la salud, la educación, el desempleo, la vivienda, etc. Pero son las políticas sociales de Colombia con un perfil asistencialista y solo satisfacen por el momento las necesidades de quienes se benefician. Estas no son un proceso para combatir el origen y la causa de dicha situación. Por el contrario, estas políticas sociales se aplican y no son beneficios para todos. Hay desigualdad entre unos y otros. Las políticas sociales son asistencialistas y ni siquiera cubre el 100% de la población. Ha incrementado el empobrecimiento mental y económico de la sociedad. Estas políticas se deben redireccionar de tal forma que las personas deben ser atendidas en su carencia material por el momento y de manera inmediata, como lo son el alimento, la salud, la educación y la vivienda. Pero darle la oportunidad a estas personas y las herramientas necesarias para que puedan incluirse en el ámbito laboral, social y educativo, que le permita al individuo valerse por sí mismo, que el gobierno se preocupe por la familia como célula principal en la sociedad. Detenernos a pensar sobre el asistencialismo y la entrega de subsidios a diferentes sectores económicos nos permite deducir que el centro de las dificultades sociales se radica en, primero, la falta de educación con calidad y estudios universitarios públicos de fácil acceso para todos. Segundo, el asistencialismo. Tercero, desviación de recursos económicos y aquellos recursos que se dejan que no se administran de manera adecuada. Cuarto, la reproducción del poder y la corrupción. La educación es fundamental para el desarrollo de una sociedad. Haciendo un análisis sobre este trabajo, encontramos claramente consignado en la Constitución Política del año 1991. Colombia es un Estado social de derecho, donde el Estado debe intervenir en el orden social para garantizar los derechos económicos y sociales de su población. El bienestar sería un logro en la medida en que estos derechos, que incluyen los derechos civiles, incluidos los humanos, políticos y sociales, sean una realidad para todos los ciudadanos. En nuestro país hay pobreza y cada vez más pobreza, y entonces se utilizan indicadores para saber qué tan pobre es nuestra población. Conclusiones. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística se encarga de la difusión de los datos oficiales de Colombia arrojados por las estadísticas. En el tema tratado en nuestro trabajo, el DANE nos ofrece la información sobre la pobreza en sus diferentes niveles en Colombia, en los años 2016 y 2017. El Estado Social de Derecho tiene como propósito velar por el bienestar social, pero esto no es posible porque las políticas sociales creadas son para adaptarlas a los marginados, a los empobrecidos. Estas políticas están dirigidas a paliar las necesidades básicas, sin hacer que la condición de precariedad se supere.